Dios bendiga de una forma especial a los hermanos, a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que traemos es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Nos daremos cuenta a la luz de la palabra si pasa o no pasa. Porque hay dos corrientes de pensamientos. Uno cree que la iglesia se va antes de la gran tribulación, que no la va a pasar, la gran mayoría. Otra parte dice que la iglesia pasa la gran tribulación, y vamos a llevar eso a la luz de la palabra, a ver cuál de estas dos corrientes se ajusta a la palabra, porque la palabra es la verdad absoluta. El apóstol Pedro dijo que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Los que dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación están fundamentados en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Sabemos quién le detiene hasta que a su vez él se ha quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, está errónea esa interpretación, porque la iglesia no tiene el calificativo de él, sino de ella. Nosotros somos la novia de Cristo en el lenguaje espiritual, amén, en el sentido espiritual. Pero ellos vuelan el verso 1, el verso 2 y el verso 3 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo, en cuanto a la venida del Señor, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos reunimos? Cuando Él venga. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por doctrina, porque no viene sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dos profecías que tienen que cumplirse. El hombre de pecado, la apostasía ya está, entonces el hombre de pecado está a punto de manifestarse. Con esto que estamos viendo, de esta pandemia y todo esto que se está orquestando, eso es preparando el camino al anticristo. Usted no ve que la gente tiene que presentar su tarjeta del asunto aquel. Si no lo presentaba, entonces no podía comprar ni podía entrar a ningún lugar. No es la marca de la bestia, pero es la plataforma, como Dios me dijo antes de que llegara el asunto ese, la puya esa. Amén. Entonces la iglesia está durmiendo, el anticristo se va a manifestar y la iglesia está durmiendo. Entonces ahí queda descalificada esa interpretación. Luego en Apocalipsis 3:10 dicen ellos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Sin embargo, no podemos entender, no podemos interpretar esa cita bíblica hacia la ligera, porque la palabra prueba, usted en su uso bíblico original, en su interpretación, mediante el diccionario, usted va al diccionario bíblico y te lleva a la palabra tentación, que significa el que incita a pecar o el que somete a prueba. Note bien que en una tentación hay una prueba y en una prueba hay tentación. Entonces, ¿quién incita a pecar? Satanás. ¿Quién somete a prueba? Dios. Por eso dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que no tiene el Señor reservada para aquellos que le aman. Pero dice también en Hechos 14:22: es necesario que por prueba y tribulación entremos al reino de los cielos. No podemos entender entonces que Dios nos va a librar de la prueba en Apocalipsis 3:10. Nos va a librar de la tentación. El apóstol Pablo dice que sabe el Señor librar de la tentación. No es que no va a llegar la tentación, pero nos va a dar la fortaleza para no sucumbir a aquellos que obedezcan la palabra. Amén. Entonces, Salmo capítulo 11, verso 5 dice que Dios no prueba al impío, sino al justo. Cuando dice yo te libraré de la hora de la prueba que viene para el mundo entero, significa de la tentación. O sea, el anticristo va a hacer que se ponga su marca, le va a hacer poner la marca a la gente, a la buena o a la mala. Por la fuerza, mejor dicho, gloria al Señor, por la fuerza, que no se la deja poner, no va a tener acceso a nada. Entonces, esa doctrina la trajo John Nelson Darby, que hay un rato secreto, que Dios lleva un pueblo primero y luego regresa por otro. La Biblia habla de dos venidas. Vino por primera vez cuando murió por nosotros, por los pecados, y dice que viene por segunda vez para salvar a los que esperan en él. Hebreos 9:27. Entonces nos daremos cuenta si la iglesia pasa la gran tribulación o no, porque la palabra de Dios dice, cuando Jesús dijo yo te guardaré de la hora de la prueba, eso fue lo mismo que Jesús dijo en Juan 17:15. Por cuanto en Juan 17:15 Jesús dijo: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es del mal que nos van a guardar. Como a Job, que Dios lo guardó de la tentación del diablo, porque Satanás quería que él maldijera a Dios. Y Dios lo guardó por la obediencia que Job le tenía a Dios. Entonces, cuando somos obedientes, entonces Dios nos guarda. Amén. Entonces, Daniel capítulo 12, verso 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado a tu pueblo todo lo que se haya inscrito en el libro
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Dice que en el tiempo de angustia, cual nunca la hubo. Está hablando Daniel de la gran tribulación, que ahí es que van a ser resucitados los muertos. Eso está clarito ahí, amado. Entonces, por eso es que usted ve que la Biblia, la palabra de Dios dice, el mismo Daniel en el capítulo 7, cuando ve las 4 bestias, él no sabía lo que era y le pregunta a un ángel que le dijera el significado. Y el ángel le dice en el verso 15 en adelante, son 4 bestias que van a subir, y después de esas 4 bestias se le entregará el reino a los santos. Dice que se levantó un cuerno dentro de esas 4 bestias, que es el anticristo, y hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de día y le quitó el reino a la bestia y se le entregó a los santos. En Daniel 7:25 dice, y tratará de cambiar los tiempos y las leyes, y quebrantará a los santos del Altísimo, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y luego se sentó al buey y le entregó el reino a los santos, le quitó el reino al anticristo y se lo entregó a los santos. Después, en la visión que tuvo Nabucodonosor, dice que después que Daniel le da la interpretación, que vino una piedra no cortada con mano de hombre, que esa piedra es Jesucristo, la roca inconmovible. Dice que se estableció un reino después de los 4 reinos. Después, ahí está el anticristo, es después que dice, no dice antes. Y eso que Daniel ve en el capítulo 7, verso 25, que son entregados en su mano los santos de la iglesia, está viendo una revelación para tiempo futuro de la iglesia. El apóstol Juan ve también esta revelación en el capítulo 13. Esa bestia dice que se le dio autoridad para gobernar 42 meses y hacía guerra contra los santos y lo vencía. Los santos, la iglesia, gloria al Señor. Entonces, cuando usted va al capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis, esos son los mismos que, esos que están, y estos que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han venido? De la gran tribulación. Fue lo que Daniel vio, que fueron entregados en su mano los santos, y los santos no es el pueblo de Israel, son los que han aceptado a Cristo Jesús, sean judíos, sean chinos, sea de tribu, lengua, de toda tribu, lengua, nación. En Mateo 24:21 Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Habrá tribulación cual nunca la hubo desde que hubo gente. Lo mismo que dijo Daniel. Será tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, y los que están en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. En el tiempo de la angustia, de la gran tribulación. Cristo lo dice aquí. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego dice que inmediatamente en el verso 29 de Mateo 24, inmediatamente después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y aparecerá el Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos después, o sea, sus escogidos de los 4 vientos. Los escogidos somos nosotros, la iglesia. Eso está claro, amado. En Marcos capítulo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, que es la apostasía, que habla también el apóstol Pablo, dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta en este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles aquellos días se refieren? A los días de la gran tribulación, que son 3 años y medio, lo que dijo Daniel, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. A eso que se refiere. Cristo no dijo antes de la gran tribulación. Note bien que Cristo dice, será un tiempo de gran tribulación, cual nunca lo hubo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. El Señor Jesucristo está diciendo que la salvación no se efectúa antes de la gran tribulación, es después. Luego dice, inmediatamente en Marcos 24, pero después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y el Señor aparecerá con poder y gran gloria y mandará a recoger sus escogidos con los ángeles de los 4 vientos, de un extremo a otro. Dice que todos lo verán. O sea, que la venida de Cristo es visible. El decir que Cristo se lleva un pueblo adelante y luego otro, eso es falso, porque son 2 venidas y son 2 resurrecciones. En una resucitan todos los muertos en Cristo, y en la otra, después de los 1000 años, resucitan los muertos perdidos. ¿Dónde resucitan los decapitados? Lea en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, que el Señor viene desde el cielo con los que durmieron, y ahí el Señor envía esas almas a que se reúnan con sus cuerpos que están hechos polvo y se resucitan, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos.
Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, que el Señor no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Dice que no viene, o sea, que después de la gran tribulación. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Amén.